Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios por darnos este privilegio de estar este día reunidos en su nombre para alabar y bendecirlo, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Y somos bendecidos por estar aquí, congregados en su nombre. Estamos en Domingo Misionero, hemos estado en una semana de misiones. Iniciamos el día jueves con prédicas virtuales. Estuvo nuestro hermano Alejandro Amaya. Todavía pueden escuchar nuevamente esa prédica en la página de Facebook de la Iglesia Cristiana Josué San Miguel. El día viernes tuvimos el privilegio de tener nuestra hermana Linda Botari, que estuvo de manera presencial compartiendo la palabra. El día de ayer, a través de manera virtual, también nuestro hermano Carlos Valladares estuvo predicando, y gracias por ellos, porque desde el lugar donde están hicieron posible que pudiésemos tener ese mensaje y compartir también sus experiencias como misioneros, lo que han pasado en los lugares donde se encuentran. Y eso nos compromete como iglesia, trabajar en la obra misionera, y somos bendecidos también porque pertenecemos a esta iglesia que el Señor puso en el corazón de nuestros pastores para abrazar la obra, y somos bendecidos porque podemos también impactar otras partes del mundo con las cosas que el Señor nos da, con nuestras ofrendas, con nuestras oraciones. Así que vamos a orar para que el Señor ministre en nuestras vidas y nos ayude para poder ser bendecidos a través de su palabra. Padre eterno, te damos gracias por este día que has creado, Señor, para poder alabar y bendecirte. Señor, tú te mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias porque nos tomas en cuenta en tus propósitos. Nos ayudas cada día, Señor, a seguir adelante para que podamos, Señor, hacer lo que tú nos has mandado hacer, por el cual tú nos has traído a este mundo. Gracias. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Nada se te escapa de ti, Señor. Gracias porque esta confianza que podemos tener en ti es tan grande, Padre, que podemos, Señor, venir delante de ti confiadamente, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tu amor es grande. Tu misericordia es nueva cada día. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada uno según sus propósitos de vida, que tienen que estar alineados con los tuyos. Bendícenos en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer un versículo de la Biblia en Hechos, capítulo 13, versículo 47. Hechos 13, versículo 47. Dice la palabra del Señor: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo con Bernabé se encontraban predicando la palabra y se reunían las multitudes, pero los religiosos de la época no les gustaba y trataban de impedir y hacer cualquier cosa para que el evangelio no fuera predicado. Y bueno, conocemos la historia de Pablo, todo lo que el costo que tuvo, humanamente hablando, de obedecer lo que el Señor le había mandado. Pero qué bendición que Él lo mandó a predicar a los gentiles, a pesar de todos los obstáculos, las dificultades de esa época, para poder llevar el evangelio. Y en estos tiempos también hay diferentes obstáculos que tratan de impedir que eso suceda. Sin embargo, el Señor es todopoderoso, tiene el control de todo, y sabemos que, como dice la palabra, el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Y por eso
esta semana de misiones le pusimos el lema Misiones en tiempo de pandemia, hablando de los obstáculos que pudiesen existir. Y como cristianos podemos decir, bueno, aquí qué está pasando, todo cambia, las cosas son diferentes. Nos sentimos raros cuando venimos y esto no es lo que hacíamos antes, eran cosas diferentes. Podíamos abrazarnos, podíamos compartir, y ahora las cosas no son así. Pero estamos en un tiempo de la historia que nosotros nos ha tocado vivir. A través del tiempo, de acuerdo a lo que vemos en la historia, han habido muchas pandemias, epidemias. Como dicen los escritos, han puesto en jaque a la humanidad. Pero hoy hablamos de una pandemia. ¿Y qué significa la pandemia? La pandemia, según el diccionario, es la propagación a nivel internacional de una enfermedad donde la mayoría aún no tiene inmunidad contra ella. Y mucho menos no hay medicina para ello. Cuando leemos la historia, de hecho en su boletín aparece un cuadro donde hay muchas pandemias que han sucedido. Millones de personas perdieron la vida cuando se enfrentaron a esas pandemias y epidemias a través de la historia. Y hoy no es la excepción. A pesar de que estamos en un tiempo diferente, la ciencia está avanzada, pensábamos que ya todo, la ciencia tenía todo controlado. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que un virus ha puesto al mundo, ha encerrado al mundo, ha paralizado el mundo. Y cuando vemos tantos muertos a través de la historia, y la pregunta es, ¿y fueron salvos? ¿Alguien les predicó de la palabra? Y hoy en estos tiempos también podemos decir, ¿qué ha pasado con tanta persona que ha fallecido? Ya fallecieron más de 1 millón de personas. En las historias ha sido grande que mueren 50 millones, 300 millones en cada pandemia. O sea, ha sido sumamente complicado. Y hoy estamos viviendo la misma situación. Pero el Evangelio tiene que seguir siendo predicado. Porque lo que nos interesa es que las personas sean salvas. Y lo que nos interesa también es cumplir lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y entonces, pero cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, el hombre toma diferentes actitudes por las circunstancias particulares del cual tiene que ser sometido. ¿Y cuáles son las actitudes que el hombre toma ante esta situación? Inclusive estamos nosotros incluidos. Y una de las actitudes que pudiésemos haber tomado es de temor. Y hay mucho temor en las personas. Personas que todavía aún no han salido de su casa, están ahí encerrados. Porque han visto la consecuencia y que es real. Y la característica de esta pandemia es que los seres humanos son los transmisores de ese virus. Entonces, hay mucho temor en las personas. Pero ese temor los hace hacer diferentes situaciones, buenas y malas. A veces los hace indiferentes. Y hay personas que toman la decisión de que no les importa a los demás, no son prudentes, hacen cualquier cosa y no colaboran con realmente las medidas que se deben tomar para evitar ser contagiados. Otras personas
ante la situación que viven o las circunstancias, han endurecido su corazón, tienen amargura, tienen resentimiento. Y algunas situaciones hasta han llegado a cuestionar a Dios, porque su corazón está endurecido. Pero también nos alegra saber que a pesar de las circunstancias, también hay personas que tienen gratitud en su corazón. Le dan gracias al Señor porque a pesar de las circunstancias que se viven, sabemos que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que tiene el control de todo, a un Dios que no se le escapa absolutamente nada, a un Dios que nos creó y nos ha traído a este mundo con un propósito específico, el cual nosotros nos interesa saber y poder cumplir la voluntad de Dios, porque Él es soberano, le pertenecemos a Él, nos compró a precio de sangre y no somos nadie para cuestionar a Dios, porque Él es Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y qué bueno saber que tenemos ese Dios poderoso. Y qué bueno saber también que el Señor nos creó y Él decidió los días que nos va a dar en esta tierra. O sea, no somos nosotros. Él decidió desde que nos creó, desde antes de la fundación del mundo, el tiempo que nos va a tener en esta tierra. Y qué bueno que no lo sabemos, porque si no quizás nos morimos antes del tiempo. Pero no importa el tiempo que nos tenga aquí, tenemos que pedirle la sabiduría para poder cumplir de la mejor manera el propósito por el cual Él nos ha traído. Por lo tanto, nuestra vida le pertenece a Él, tenemos familia, hijos, padres, pero la vida de cada uno le pertenece al Señor, no es nuestra. Y Él decide cuándo se los lleva. Y entonces, Él es el soberano y tenemos que decirle, Señor, gracias, porque nos das el privilegio de compartir con personas a nuestro lado que tú creaste y nos han bendecido a través de esas personas. Tenemos gratitud en nuestro corazón, porque el Señor nos da ese privilegio. Así que el Señor nos manda que nos amemos cada día, que demostremos ese amor para no después decir hubiese hecho tal cosa, sino gracias porque amé con todo mi corazón y hice todo lo que tuve que hacer y te doy gracias por todo. O sea, son las actitudes que a veces que nosotros tomamos, pero lo más importante es saber de que Dios, dice la palabra, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Realmente esa debe ser la actitud, conociendo lo que el Señor nos ha dado. Y tenemos que ver las cosas con naturalidad, tenemos que ser prudentes. Y por eso hoy estamos aquí de esta manera, con esa distancia. Y el Señor va a seguir obrando, el Señor va a seguir bendiciendo a la iglesia y también como iglesia misionera podemos alcanzar aún a aquellas personas que no conocen del Señor hasta lo último de la tierra, porque hay personas que han decidido entregarlo todo para la obra del Señor, como son los misioneros. Y esos misioneros que están alrededor del mundo, de los cuales tenemos el privilegio de apoyar, realmente han pasado esta etapa de la vida de manera complicada. Sin embargo, hemos podido ver cómo Dios los ha sostenido, cómo Dios los ha guardado. En un momento que todo cerrado, sin transporte aéreo, sin nada, sin qué hacer nada, hubo preocupación porque no sabíamos cómo hacer para enviar las ofrendas a los misioneros, porque ellos estaban fuera del país,
Ellos estaban necesitando de nuestro apoyo. Pero yo sé que el Señor tuvo cuidado de ellos en cada día de la vida que tuvieron que pasar. Fueron contaminados también por esta enfermedad y el Señor los guardó. O sea, qué bendición saber cómo ellos, a pesar de que estaban pasando una crisis, ellos estaban clamándole a Dios. Y Dios sabía que no han terminado la obra todavía, así que tienen que seguir. Y el Señor los guardó. Y ahí están, y siguen trabajando. Y pasan dificultades, pero qué bueno saber que tenemos la oportunidad, el privilegio de apoyarlos también. Porque lo más importante es que aquellas personas que no conocen del Señor tengan la oportunidad de conocerlo y que sean salvos. Porque como dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque algunas personas dicen, y en esta pandemia, ¿por qué tanta gente buena ha fallecido? Y bueno, primero porque terminaron su misión aquí. O sea, porque la decisión es del Señor. La vida está en las manos del Señor. Él decide el día y la hora de llevarse. Número uno. Número dos, algunos podrá ser que todavía nos falta cumplir la misión. Y otros porque también el Señor tiene misericordia de nosotros. A lo mejor Él quiere, como dice aquí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que busquen al Señor. Esta pandemia ha permitido para que muchas personas busquen al Señor. Y a través de las redes sociales han ingresado y están llamando y quieren saber del Señor, porque se han sentido vulnerables. Y realmente somos vulnerables. Pero han buscado a Dios. Pero también hay gente que ha endurecido su corazón. Y tenemos que nosotros, como cristianos, clamar por esas almas que aún no son salvas. Y también tenemos la oportunidad de compartir con ellos. Pero cuando estamos en tiempos de crisis, podemos también entender que sirven para sacar a la luz lo que hay dentro del corazón de la persona. Allí sale todo en los hogares que han estado encerrados. Si hay amargura, sale la amargura y han vivido dificultades. Si hay amor, ha salido ese amor y han podido compartir y han podido tomarse de la mano de Dios y salir adelante de manera positiva, entendiendo que Dios tiene el control y no se le sale nada de sus manos. O sea, con una fe. Pero como sabemos a través de la palabra, cuando Dios mandó las plagas a Egipto, leemos en la Biblia en muchas ocasiones que dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. O sea, surge esa alternativa de endurecer su corazón. Pero realmente, porque es lo que tienen dentro del corazón y sale a la luz. Y cuando estamos en tiempos de crisis, como la que pasamos hoy, también esto muestra al hombre que la fortaleza del hombre no está en buscar el socorro de Dios. Porque cuando estamos en dificultad, nos olvidamos de cualquier cosa y buscamos el auxilio de Dios. Pero esa no es la fortaleza nuestra. Y eso sucede porque el hombre es confrontado con su insensatez
de no querer nada con Dios, sino que buscamos como un salvavidas, como un bombero que viene cuando hay incendio, cuando hay situación de problema, porque necesitamos ayuda. Pero, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Y como leemos también en la palabra que el propósito de las plagas, por ejemplo, de Egipto, era establecer juicio sobre los dioses de los pueblos. El pueblo de Egipto tenía dioses, y las plagas eran con ese propósito de establecer juicio sobre esos dioses. También significa que las crisis sacan a la luz el tipo de dioses que la gente ha levantado. A veces como seres humanos levantamos dioses y no nos damos cuenta. Puede ser el dinero, puede ser las posesiones materiales, puede ser algún familiar, que lo hacemos un Dios. Y la crisis saca a la luz ese tipo de Dios que la gente ha levantado y en quienes han depositado su confianza. Porque aquí se ve primero en quién confiamos. Pero cuando nos damos cuenta, primero que nosotros le pertenecemos al Señor. Todas las cosas que existen son del Señor. Nada es nuestro. Nada. Entonces realmente nuestra confianza la ponemos en el Señor. Pero si tenemos algo aparte de eso, que no es Dios, entonces tenemos un Dios y allí va a salir a la luz cuando hay crisis. Y porque mucha gente también, aún conociendo a Dios, se dio cuenta que tenía su confianza puesta en otras cosas que no era Dios. Ahora, como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Primero, tener esa fe puesta en Él, en la roca que es Cristo. Y si creemos en Él, conociendo quién es Él, entonces se nos va a hacer fácil obedecerle. Obedecer todo lo que Él nos ha mandado a través de su palabra que debemos hacer. Debemos oírle a Dios, debemos estar atentos a la voz de Dios, porque el Señor nos está hablando. Usa diferentes formas, a través de la palabra, es una manera directa de comunicarnos con Dios. Y como dice la palabra en Hebreos 3, 7 y 8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchas la voz de Dios, no endurezca su corazón. No podemos nosotros exigirle nada, porque Él se merece toda honra y toda gloria, porque Él es el único que nos fortalece, el único que nos llena, Él es el único que suple nuestras necesidades. Él les hace todas las cosas. Cuando nosotros oímos a Dios, escuchamos a Dios, le creemos a Dios, y le creemos porque Él es fiel, Él es el único que no nos falla. Y eso lo podemos decir cuando lo entendemos de manera espiritual, porque cuando lo interpretamos carnalmente, no nos amanece nada. Y hay hombres y personas en la Biblia que demostraron creerle a Dios. Y tenemos el caso de Abraham, como dice en Hebreos 11, versículo 17, y dice: por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Dios le había dado a su hijo Isaac, pero después el Señor se lo pide. Pero él entendía que ese hijo era del Señor, no era de él. El Señor solo le había encargado a que lo tuviera y creciera y le enseñara y todo. Pero después se lo pide.
Y él no lo cuestionó, bueno, y que no me lo diste, y bueno, no, simplemente creía en Dios y le obedeció. Pero realmente el Señor conocía su corazón, y para enseñarnos a nosotros la fe de Abraham, realmente no se lo quitó, pero nos dejó el ejemplo de su fe, de cómo le cree a Dios. Y el Señor quiere que le creamos, que estemos firmes, que no desmayemos, que le pidamos Él nos va a ayudar, o sea, no nos va a abandonar. Él va a suplir todas nuestras necesidades, Él va a llenar todo vacío. Si hemos sentido un dolor tan grande, nos sentimos que nos arrancan, así literalmente, un dolor fuerte, pero qué precioso cuando el Señor lo hace, porque cuando Él arranca algo de nosotros, Él mismo al mismo tiempo lo sana, lo cicatriza, lo deja sin dolor. Eso solo Dios lo puede hacer en todas las cosas, pero nuestra confianza debe estar en Él, debemos estar atentos a Él. También debemos trabajar según los planes de Dios. No nos creamos que lo sabemos todo y podemos hacer lo que creemos que ya lo sabemos y no necesitamos consultarle a nadie. Todas las cosas debemos consultárselas al Señor. Todo. Porque a pesar de que tengamos el conocimiento y la capacidad, ese conocimiento y esa capacidad le pertenecen al Señor. Él nos ha dado el privilegio de tenerla, pero son de Él. Por lo tanto, todo lo que hagamos, todas nuestras decisiones, debemos consultárselas al Señor y deben estar enfocadas y encaminadas de acuerdo a los planes de Dios. Esto significa oración y trabajo duro. Sin trabajo, sin hacer nada, no hay nada. Tenemos que hacer algo. Y una de las cosas que el Señor nos ha mandado es que, como de gracia hemos recibido lo que Él nos ha dado, de gracia también tenemos que dar. Así como Él nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable, de esa manera también nosotros tenemos que dar a los demás, compartir. Y tenemos que abrir nuestra boca para transmitir el mensaje de salvación a las personas. Debemos clamarle para que nos dé esa pasión por las almas. Y eso se llama predicar el Evangelio a todo el mundo. Los que están en nuestra casa, los vecinos, en el trabajo, donde sea, abrir nuestra boca. Mire qué precioso saber que aún después de habernos ido de esta tierra, todavía hay personas que reciben al Señor porque se les habló de Cristo. O sea, qué precioso saber, porque la obra es del Señor. No es que las personas se salvan porque les hablamos, se salvan porque Dios tiene misericordia, pero el mensaje del Evangelio les ha llegado a sus corazones. Y como dice en Mateo 28, versículo del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Precioso saber que Él está con nosotros todos los días, y eso es así de real. Y cuando dice aquí, por tanto, id, es imperativo. El evangelismo no es un llamado, el evangelismo es un mandato. Debemos cumplir ese mandato siempre. Llevar el evangelio a los demás es un mandato del Señor, es un privilegio que nos da de compartir, y tenemos que abrir nuestra boca para eso. No debemos de desperdiciar el tiempo, debemos de aprovecharlo predicando el Evangelio de Cristo. Y eso es el evangelismo. Qué precioso cuando hacemos eso de manera individual. Qué precioso también como iglesia
nos unimos y hacemos un equipo y compartimos y vamos a hacer ese trabajo de evangelismo. En este tiempo de pandemia las formas cambiaron. Y como no se puede hacer de persona a persona, hoy a través de las redes sociales se puede transmitir el evangelio. Y muchas personas reciben porque la obra la hace Dios. Pero ese tiempo que dedicamos para ponerle un mensaje de la palabra y va a llegar a muchas personas, muchos son salvos porque les impacta lo que escuchan del Señor. Muchas personas en este tiempo se han convertido a Cristo. Dicen las estadísticas que ha incrementado las personas que han buscado del Señor y que lo han hecho a través de las redes sociales, de otra manera, de manera virtual. Y ese mensaje, como las prédicas que tuvimos nosotros de manera virtual, han llegado a muchas personas, no solo a nosotros, sino que a muchas personas que no, a lo mejor no son ni de El Salvador, son de otros países. Pero esa es la bendición también de lo que el Señor nos permite tener y poder optar como son la tecnología. Ahora veamos no la actitud como personas, como individuos, sino como iglesia. Somos bendecidos del Señor por pertenecer a esta iglesia, que el Señor puso en el corazón de nuestros pastores abrazar la obra misionera. Y nosotros pertenecemos a esa iglesia que apoya la obra misionera con ofrendas, con oraciones, y eso es una oportunidad maravillosa. Conociendo a fondo las misiones, realmente uno puede ver cómo esas personas que están en diferentes partes del mundo trabajan para el Señor. Y no es que están pasando en situaciones agradables o cómodas, pasan dificultades. Como les decía, han tenido que enfrentar esta enfermedad y es triste. Ellos donde están en un lugar donde no los aceptan en los hospitales nacionales, porque la prioridad es para los que viven, son del país. Los hospitales privados cerrados. No tener la oportunidad de ir a un lugar, sino solo su confianza en el Señor. Y me decía un hermano misionero, mire, tenemos hijas pequeñas, y si nos morimos, ¿qué va a pasar? ¿Se van a quedar aquí? ¿Qué van a hacer? Y como no podíamos ir a ningún hospital, tomamos la decisión de asegurarnos, de compartir cada momento la palabra, para que esas hijas, esas niñas pequeñas pudieran fortalecerse espiritualmente, y si faltamos, ellas puedan seguir adelante. Ellas pueden tener el respaldo de Dios siempre, pero que ellas entiendan. Y comenzaron a trabajar. Cada persona, depende de las circunstancias que ha vivido, ha tomado diferentes decisiones, diferentes actitudes. Y qué bonito eso, porque uno puede experimentar también esas experiencias. Y en mi familia pasó eso cuando comenzó. Quizás fue me recordaba porque tomamos esa decisión de compartir cada momento del Señor. O sea, de meternos de lleno con todo lo que el Señor, o sea, entendiendo pues que estamos aquí y cualquier cosa puede pasar. Pero cuando entendemos que Dios es soberano, que no somos nosotros los que decidimos, sino es Dios, entonces uno descansa y lo puede hablar con naturalidad. Porque si al final nuestra meta como cristianos es estar con el Señor, o sea, esa es nuestra meta, pues lo que pasa es que nosotros nos aferramos aquí a este mundo, pero lo más importante es estar con el Señor, y tenemos que descansar en Él, en su palabra, en sus promesas, y Él las cumple a cabalidad. Él no los abandona, Él está allí en medio de las turbulencias, en medio de la crisis. Él está allí
Lo que pasa es que nosotros vemos las circunstancias, veamos a Dios, Él está allí. Y eso va a cambiar nuestra perspectiva en gratitud. Por eso tenemos que, como iglesia, realmente no pensar solo en nosotros, pensar en aquellos que no conocen del Señor. Y debemos adquirir la responsabilidad de oír y de obedecer la voluntad de Dios. Y el Señor quiere que llevemos su evangelio hasta lo último de la tierra. No podemos ir nosotros, pero el Señor levanta hombres y mujeres que toman esa decisión y ese llamado, obedecen el llamado del Señor y van. Y nosotros podemos participar doblando nuestras rodillas, orándole al Señor para que Dios haga esa obra sobrenatural de provisión, de sanidad, de tantas cosas que esos misioneros necesitan. Y pasan dificultades. Pero Dios es bueno y Él quiere que tengamos esa responsabilidad de oír y obedecer a Dios, de vivir una vida en santificación y llena del Espíritu Santo. Tenemos que estar metidos con el Señor. Si no, vamos a tambalear, si no, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas porque vamos a estar parados sobre la arena. Tenemos que estar en la roca que es Cristo Jesús. Nuestra visión personal debe estar dentro de la visión de Dios, donde quiera que estemos. O sea, no necesitamos estar aquí metidos solo en la iglesia, no, donde quiera que estemos. Nuestra visión personal debe estar dentro de la visión de Dios. Y la visión de Dios es que llevemos el evangelio hasta lo último de la tierra. Debemos ser una iglesia generosa, porque todo es del Señor, pues todas las bendiciones que el Señor nos da son de Él y nos da el privilegio de tenerlas. Pero Él nos las ha dado para que también compartamos con los demás. Y cuando hacemos eso, el Señor no se queda con nada. El Señor nos va a bendecir con tantas cosas que cuando nos enfermamos vemos que tienen precio y que es caro. La salud es cara, pero el Señor la regala. El oxígeno que respiramos, cuando no tenemos oxígeno, es caro el oxígeno. Es caro 24 horas de oxígeno. Pero el Señor nos da de gratis. Y no tomamos en cuenta esas cosas. Dios es bueno. Tenemos que ser generosos. Tenemos que soltar y decir, Señor, aquí estamos. Y no olvidar tener siempre como iglesia una actitud de servicio al Señor. Tenemos que servir al Señor. Si para Él nos ha traído eso, Él nos enseñó. Porque Él no vino a que recibiera, sino vino a servir. Él nos dio el ejemplo. Tenemos que hacerlo como el Señor ponga en nuestro corazón. No olvidando que siempre tenemos que tener fe, creerle a Dios, estar atentos a la voz de Dios y estar dentro de la visión de Dios. Y como iglesia también vamos a ser bendecida. Pasamos, como les dije, momentos críticos en el apoyo a las misiones, de darles las ofrendas, y no había ingresos de ofrenda, y Dios mío, pero ¿qué va a pasar aquí? Pero el Señor es fiel. Gracias al Señor hasta este día estamos actualizados con las ofrendas de los misioneros. La ofrenda que le llega a los misioneros dice, Iglesia Josué, esta cantidad. Yo pensé que ellos no sabían eso, pero así les llega exactamente. Y a pesar de tanta necesidad, pero Dios se encarga de multiplicar todo lo poquito que podemos dar, y cuando vemos tanta necesidad y cuántos misioneros también necesitan apoyo, y queremos apoyar a más misioneros, pero solo nos queda, Señor, haznos una iglesia que podamos ofrendar a las misiones, que tomemos la decisión de apoyar las misiones, porque al final es lo que el Señor nos manda hacer y tenemos que obedecerle al Señor.
El día de ayer me informaba el hermano, el misionero Ngono Nan, así se llama, Ngono Nan. Él se fue antes de la pandemia, se fue para Guinea Ecuatorial, iba a hacer un viaje exploratorio. Y llegó a Guinea Ecuatorial porque él iba a actualizar su documentación. Y vino la pandemia y ya no se pudo mover de ese lugar. Él estuvo ahí, comenzó a trabajar también en ese lugar, ha estado sirviéndole al Señor. Pero el día de ayer me informaba que iba ya para el lugar donde él va a ir a hacer las misiones, que es, iba de Nueva Guinea, iba para la ciudad, para el país de Gabón, en África. Pedía que oráramos por él porque iba a tener un viaje de 22 horas para hacer ese viaje exploratorio por el cual se fue desde el inicio de la pandemia. Sabemos que el Señor está obrando y Él va a abrir puertas para que ellos puedan hacer ese trabajo. También esta semana pasada nos enviaba el informe de la familia Juárez Collit, que estaban pasando dificultades, se habían enfermado todos. Ellos ya les dio este virus y salieron de eso. Pero esta semana estuvieron enfermos de otras enfermedades, bueno, tantas cosas que parecía increíble que todos se habían enfermado. De hecho, vamos a ver al final un video de un saludo de la familia Juárez Collit, que hicieron ese video, estaban bien, pero a los 2 días estaban enfermos. Pero el Señor ha tenido cuidado y con el equipo, el departamento de misiones, estuvimos orando por ellos y sabemos que Dios hace la obra poderosa y siempre lo saca adelante. Las familias Juárez Collit son personas de fe, realmente impresionan escuchar cómo ellos hablan a pesar de las circunstancias que están viviendo, porque son seres humanos y sienten, pero ellos no desmayan, ellos a pesar de cómo estén, siguen adelante. Y Dios es bueno y así con cada, la hermana, bueno, la familia Valladares también, si escucharon la prédica, él expresaba las dificultades que ha pasado. Y la hermana Ana María también estuvo en Macedonia, allí le dio el virus y cada día me decía, estoy mal, ahorita estoy, bueno, y cada día me mandaba un mensaje cómo estaba y más complicada y más complicada, pero después comenzó a decir, ya estoy mejor, voy mejorando, porque se infectaron donde ella estaba viviendo, toda la familia salió afectada y estábamos orando y clamándole al Señor para que hiciera la obra y gracias al Señor, pues el Señor la levantó y sigue adelante. Y esos son los misioneros guerreros que están al frente y el Señor los ha puesto allí y el Señor como iglesia nos da la tarea de apoyarnos. Tenemos que apoyarlos a ellos. ¿Y cómo los vamos a apoyar? Con nuestras rodillas cuando estamos orando. ¿Cómo los apoyamos? Con nuestras manos cuando damos, cuando ofrendamos. Y también cómo se cumple esa gran comisión en obediencia a Dios con los que van, con los que deciden obedecerle a Dios y se van a las misiones, porque ese sí es un llamado, porque pasan situaciones complicadas, pero el Señor está con ellos porque han recibido ese llamado y no desmayan. Y qué bendición como iglesia que también hacemos la tarea de enviarlos y apoyarlos, sostenerlos con las oraciones, con nuestras ofrendas. Y por eso cada año la iglesia Josué hace la semana misionera donde renovamos nuestro compromiso con el Señor de ofrendar. Ahora entiendo qué es eso. Yo me acuerdo que cuando iniciaba aquí en esta iglesia las misiones, yo ni sabía qué era eso, ni entendía las misiones, y de hecho no le tomaba importancia y nunca me imaginé que el Señor hoy me pone para que entendás y me pone dentro de esta área de misiones. Y yo digo, Señor, o sea, tú eres grande y poderoso y tú le das la oportunidad de entender lo que tenemos que hacer para que tu palabra sea predicada en todo el mundo.
Y tú buscas alternativas como a través de estas personas que salen en obediencia a ti y van a compartir la palabra a lugares difíciles. Pero eso es una bendición para cuando entendemos y comprendemos y abrazamos también esa misión que el Señor nos ha dado de apoyar las misiones. Así que como iglesia nos comprometemos también a eso, y ya otro momento también vamos a llenar esa hoja de compromiso. Ese compromiso es con usted y con el Señor, no es con nosotros, porque como Departamento de Misiones lo que hacemos es recolectar la ofrenda y transmitirla a los misioneros. Y nosotros lo que hacemos, porque usted llena una hojita y pone su nombre, lo que hacemos nosotros es orar por ustedes, porque el enemigo también comienza a interferir, pero orar para que el Señor los guarde, para que el Señor les dé la provisión. Y cuando usted dispone en su corazón, el domingo misionero que hacemos todos los meses, usted puede entregar esa ofrenda. Y si no la puede entregar ese día, hay un sobre misionero cada domingo. Usted la puede entregar cualquier domingo, solo que tiene que poner esa ofrenda en un sobre misionero. Porque si va en ese sobre misionero, llega al Departamento de Misiones. Si no va en ese sobre, no llega al Departamento de Misiones, porque nadie sabe, se sabe que es ofrenda de la iglesia. Pero Dios nos ha dado ese privilegio. Y hoy finalizamos y nos gozamos con todo lo que el Señor ha hecho y ha bendecido a tanta gente. Porque hoy no tuvimos predicadores aquí, sino que la predicación se hizo virtual y ha llegado a muchas personas. Y ha bendecido a muchos. Yo sé que muchos también se han convertido al Señor con todo lo que han escuchado la palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a esta hora, Señor, por ese privilegio que nos das de reunirnos, Señor, de saber, Padre, que en nuestra vida vamos a tener aflicciones, de saber que vamos a pasar dificultades, vamos a estar en crisis, pero qué bueno saber que a pesar de las circunstancias, tú estás allí con nosotros. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.